Recording stopped. Recording in progress. Buenas noches con todos, jóvenes. Buenas noches. ¿Me escuchan? ¿Me pueden escuchar o no? Buenas noches, profe. Buenas noches, profesor. Ya, buenas noches con todos. Gracias. Ya, vamos a continuar con la clase. Ya, ¿se puede ver la diapositiva, jóvenes? Sí, profesor. Ya. Bueno, este problema que se resolvió la clase pasada, ¿no? El jueves pasado. Es un problema de flujo máximo, aplicando el algoritmo de Ford y Fulkerson, ¿no? En 5 iteraciones, este problema llegó a determinar el flujo máximo, que era 14 toneladas, ¿no? Ya, sobre la aplicación del algoritmo de Ford y Fulkerson, pues, deben saber que el algoritmo no falla, sea cual sea los caminos que ustedes eligen para cada iteración, ¿no? Tenemos que en cada iteración deben elegir un camino que permita llevar flujo de la fuente al destino, ¿ya? El camino elegido puede ser cualquiera, ¿no? Cualquiera que permita llevar flujo, ¿no? En ese sentido, si eligen diferentes caminos, van a llegar a la misma solución, ¿no? Es decir, al flujo máximo. La diferencia entre elegir un camino y elegir otro camino es que van a requerir de una iteración más o una iteración menos, ¿no? Y en redes grandes es posible que se les presente la posibilidad de paso de flujo ficticio. El flujo ficticio es un flujo en sentido contrario del arco. Y no es que el flujo ficticio se utiliza cuando eligiendo una ruta donde vamos a hacer pasar flujo en sentido contrario del que ya está pasando en ese arco. De esa manera se logra aumentar el flujo en la red, ¿no? Entonces, en ese caso se puede usar se debe usar, ¿no?, el flujo máximo, ¿no?, para aumentar el flujo en la red, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo pequeño para ilustrar el uso del flujo máximo, ¿no? Se tiene esta red de transporte, ¿no?, pequeña. En esta red de transporte solamente hay dos nodos intermedios, ¿no? El nodo 1 y el nodo 2, ¿no? S es el nodo fuente y T es el nodo destino. Aquí, si nosotros aplicásemos el teorema de mínimo corte, máximo flujo, a ver, este corte, la capacidad de este corte sería ¿cuánto? 5, ¿no? Sería la capacidad de este corte, ¿no? Otro corte. Este corte tendría como capacidad 4, 6, ¿no? Capacidad 6, ¿no? 6. Este otro corte. Capacidad 3, ¿no? Otro corte, pues este de acá. Miren que todos los cortes deben contener al nodo destino. La capacidad de este corte sería pues 1 acá. Es un arco que entra al nodo 1, que está dentro de su conjunto Y. En cambio, este arco 1 o 2 no se considera porque está sacando flujo. Es un arco incidente hacia el exterior, ¿no? Este arco 2T sí se considera, ¿no? Porque es un arco incidente hacia el interior, ¿no? Entonces la suma sería 1 más 2, 3, ¿no?
3, ¿no? Bueno, pueden haber otros cortes por acá. Yo creo que son todos los cortes, ¿no? El corte de menor capacidad es 3, ¿no? Por lo tanto, podríamos decir, ¿no?, que el flujo máximo sería igual a 3 unidades, pues, ¿no? Así lo hemos determinado con el algoritmo de Forey-Fulk, con el teorema de mínimo corte, ¿no? Flujo máximo 3, ¿no? Porque hemos encontrado que el corte de menor capacidad es 3, ¿no? Ya, ahora si nosotros lo resolviéramos con el algoritmo de Forey-Fulkerson, a ver, así de manera rápida, un camino puede ser este camino, ¿no? S1T, ¿no? A cualquiera se le ocurriría este camino, ¿no? El flujo en esta primera iteración, ¿cuánto sería? Nos etiquetamos, pues asignamos flujo, pero sabemos, ¿no?, que en cada iteración el camino etiquetado, el arco que conforma, el arco de menor capacidad, ¿no?, que conforma el camino etiquetado, es el que va a determinar la cantidad de flujo que vamos a asignar a la red en esa iteración, ¿no? Entonces, el arco de menor capacidad que conforma este camino es el arco S1, capacidad 1, ¿no? Por todo el camino no pueden pasar más de una unidad de flujo, ¿no? Entonces, aquí el flujo sería una unidad, ¿no? 1. Una unidad, ¿no? Sería el flujo en esta primera iteración, ¿no? Y con este flujo de una unidad, ¿qué arco se satura? Este arco de acá, ¿no? Ya, en una segunda iteración tenemos que buscar, ¿no?, qué camino hay, ¿no?, para llevar flujo de la fuente al destino. Queda un solo camino, ¿no? Este camino, S2T, ¿no? Ya. Ese camino. Bueno, lo etiquetamos y la cantidad de flujo que vamos a asignar a la red en esta segunda iteración es igual al arco de menor capacidad que conforma el camino. Bueno, los dos arcos que conforman el camino tienen capacidad 2, ¿no? Por lo tanto, el flujo sería 2, ¿no? 2 unidades, ¿no? Y con este flujo de 2 unidades por este camino se satura este arco y este arco, ¿no? Y ahí concluiría el problema, ¿no? Porque ya no hay caminos que puedan llevar flujo al destino, ¿no? Y el flujo máximo sería igual a 3 unidades, la suma, ¿no? El flujo máximo es 3 unidades, ¿no? 3 unidades, ¿no? Que es lo mismo que hemos determinado con el teorema de mínimo corte, máximo flujo, ¿no? ¿No? Sería el flujo máximo, ¿no? Tres unidades, ¿no? Entonces, el teorema de mínimo corte, máximo flujo llega a la misma solución que el algoritmo de Forey-Fulker, ¿no? Pero este problema también puede ser resuelto de otra manera, aplicando el teorema aplicando el algoritmo de Forey-Fulker. ¿Qué puedo hacer, no? Yo puedo elegir un primer camino. S1, 2, T, ¿no? Es un camino viable, ¿no? Se puede enviar flujo por eso. ¿Cuánto flujo, cuánto unidad de flujo va? Una unidad, ¿no? Ahí vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Repito, elige el camino S1, 2T, ¿no? Ese camino etiqueto, ¿eh? Entonces aquí. Ya, a ver. Etiqueto ese camino. La etiqueta del nodo fuente siempre va a ser S más, ¿no? S más. Coma infinito, ¿no?
etiqueta del nodo fuente. Vamos a hacerlo más grande. Ya, el nodo fuente siempre va a tener etiqueta, ¿no? ¿Ya? Ahora, la etiqueta del nodo 1, que forma parte ese más, ¿no? Coma, ¿cuánto flujo puede llegar al nodo 1? Una unidad de flujo, ¿no? ¿No? Esa es la etiqueta del nodo fuente. ¿Eh? Digo, el nodo 1, ¿no? Ahora etiqueto el nodo 2, ¿no? El nodo 2 tendría como etiqueta S más, pero sería 1. Sería el flujo que puede llegar al nodo 1, ¿no? Que sería ¿cuánto? Una unidad de flujo, ¿no? Al nodo 1 llega una unidad, ¿no? El arco 1, 2 tiene capacidad 1, ¿no? Hola, soy Guillermo Zuluaga y hoy voy a hablar de... Entonces, llega una unidad de flujo 2, ¿no? Ahora, ya etiqueto el nodo destino, ¿no? El nodo destino, la etiqueta sería el flujo proviene del nodo 2 y la segunda componente es la cantidad de flujo que llega al nodo T. Al nodo 2 está llegando una unidad de flujo. El arco 2T tiene capacidad 2, ¿no? Entonces, esa unidad de flujo pasa hasta el nodo T, ¿no? Sería 1, ¿no? Ya. Ahí tenemos la etiqueta del nodo destino, ¿no? ¿Ya? Y decir que en esta iteración yo voy a asignar una unidad de flujo a todo el camino que acabo de etiquetar, ¿no? Entonces, el arco, voy a asignar flujo, y el arco, a este arco 2T, va a pasar una unidad de flujo, y para después, ¿cuánto queda? Sería 2 menos 1, 1, ¿no? Para después sería 2 menos 1, 1 sería. Una unidad de flujo, que es la capacidad no saturada de este arco, ¿no? Ahora, este arco de acá, el arco 1T, 1, 2, perdón, va a pasar, le voy a asignar también una unidad de flujo. Una unidad de flujo. Y para después, ¿cuánto queda? O sea, la capacidad no saturada sería 1 menos, la capacidad total, ¿no? Del arco, menos 1 que está pasando sería 0, ¿no? 1 menos 1, 0, ¿no? Y la capacidad no saturada sería 0. Acá 0, ¿no? Y ahora asigno flujo al arco S1, ¿no? ¿Sí? Con la misma cantidad de flujo, sería una unidad de flujo. 1. Y para después sería 1 menos 1, 0, ¿no? 0. Capacidad total sería 0, ¿no? Ahí tenemos entonces, ¿no? Ya, 0, ¿no? Entonces, y en esta primera iteración me decían saturado dos arcos, ¿no? El arco S1 y el arco... Este arco de satura. Y este arco también, ¿no? Satura.
Ya. Dos arcos saturados, ¿no? Ahora, entonces en la primera iteración acá, vamos a ver flujo 1 acá, ¿no? 1. Igual a una unidad, ¿no? Ya, ahora vamos a una segunda iteración. Hay que buscar un camino, ¿no? Que permita llevar el flujo de la fuente de residuo, ¿no? Y después, a ver, sería el camino S. No hay, ¿no? No hay camino de la fuente del residuo, pero solamente tenemos una unidad de flujo y sabemos que este problema el flujo máximo es 3 unidades, ¿no? ¿Ya? Entonces, acá, a ver, 2. Profe, Sí. ¿no está saturado el otro todavía? Ah, sí, sí, De sí. 2 a Ah, T. sí, correcto. Ujú. No está saturado. Gracias. No, no. Un arco, el que está saturado este arco de acá, ¿no? Este arco de acá está saturado. Me equivoqué acá a poner las señales saturadas. Este arco sí está saturado. O sea, son dos arcos saturados en esta primera iteración, pero me equivoqué en marcar el arco 2T, ¿no? El arco que está saturado también es 1, 2, ¿no? Claro. Ya, entonces ahora podemos enviar el flujo. ¿Qué caminos libres hay? El camino S2T, ¿no? ¿Ya? Entonces etiquetamos ese arco. El nodo fuente queda con la etiqueta S más coma infinito. Ahora, etiqueto el nodo 2, ¿no? Sería acá. Eh, 2. El flujo proviene del nodo fuente S, ¿no? Y la segunda componente es 2, ¿no? El arco S2 está libre, ¿no? Por lo tanto pueden llegar 2 unidades de flujo al nodo 2. Esa es la segunda etiqueta del nodo 2, ¿no? S más coma 2, ¿no? Ahora etiqueta el nodo destino, pues T, ¿no? Y acá la etiqueta. El flujo proviene del nodo 2. Proviene del nodo 2 y ya. Ya, el flujo proviene del nodo 2 y la segunda componente, al nodo 2 está llegando 2 unidades de flujo, pero este arco, el arco 2T, tiene. ¿Ya? Esta es la etiqueta del nodo T, ¿no? Vamos a. Ya. Y ahora, asigno flujo, ¿no? A ver, al arco 2T le asigno una unidad de flujo. Ya está pasando una unidad, ¿no? 1 más 1 sería 2, ¿no? Aquí, miren, 2 unidades de flujo. 2 unidades de flujo, ¿no? 1 más 1, 2. Actualizo esto, ya no es 1, sino es 2, ¿no?
Y que es la capacidad menos 2 que está pasando, sería 0, ¿no? Este arco se satura entonces, ¿no? Este arco se satura. Ya. Y la capacidad no saturada ahora es 0 acá. 0. Ya. Ahora, el arco S2 también le asigno una unidad de flujo. Una unidad. Y para después sería 2 menos 1, 1, ¿no? Para después. Una unidad de flujo. Ya. Entonces, concluir la segunda iteración y se han asignado una unidad de flujo, ¿no? Vamos a llamar el flujo 2. Una unidad, ¿no? Ya. Ya tenemos arcos estructurados, ¿no? Ahora, hay que explorar si existen aún caminos que puedan usarse para enviar flujo de la fuente al destino. A ver. El único arco que yo puedo usar es este arco S2, ¿no? S2. S2, ¿no? Ahora, si yo uso este arco S2, llegaría al nodo 2, ¿no? Pero ahí no puedo avanzar, ¿no? Al nodo T porque está saturado el arco ya. Ahora, por el otro lado, al nodo 1 no puedo ir porque el arco es en sentido contrario, ¿no? Pero aquí hay una particularidad, ¿no? Que el flujo en sentido contrario se puede hacer pasar cuando el arco en el sentido normal ya tiene flujo real, ¿no? Y eso es lo que ocurre, ¿no? En el arco 1, 2 hay un flujo real de 1. Es este 1 de acá, ¿no? Este flujo real que está pasando de 1 a 2, ¿no? Entonces, este arco cumple las condiciones para hacer pasar flujo en sentido contrario, ¿no? El flujo ficticio. El flujo ficticio se va a restar del flujo real que está pasando en el arco en su sentido normal. Si no existiese flujo real, entonces yo no podría hacer pasar flujo ficticio porque no tendría de qué restarlo. De 0 no le voy a restar, ¿no? Saldría negativo, ¿no? Entonces aquí se presenta la condición de que se puede pasar flujo de 2 a 1, ¿ya? De 2 a 1. Y eso es lo que voy a hacer, ¿no? O sea, yo voy a hacer un camino, ¿no? Hay un camino, S2, de 2 a 1 aquí en sentido contrario, ¿no? Una vez que llegue a 1, uso este arco, ¿no? Para llegar al nodo T, ¿no? ¿Ya? Repito, aquí en este arco es posible, ¿no? Hacer pasar flujo en sentido contrario, porque en sentido normal está pasando una unidad de flujo, 1. ¿No? Es este, ¿no? Entonces yo puedo hacer pasar en sentido contrario porque el flujo en sentido contrario, que se llama flujo ficticio, se va a restar del flujo real, ¿no? Si acá no pasase flujo real, entonces, ¿cuánto está pasando? 0. Y yo no puedo restar de 0, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a hacer, ¿no? Voy a etiquetar ese camino. S21T, ¿no? Entonces, aquí vamos a hacer otra etiqueta. Esta etiqueta vamos a poner.
La etiqueta del nodo fuente queda como está, ¿no? Y la nueva etiqueta del nodo 2 sería así, ¿no? Sería acá. Ya, el flujo va a provenir del nodo S, sería S más, coma. Y la segunda componente es cuánto de flujo puede llegar al nodo 2, ¿no? La capacidad no saturada del arco S2 es 1, ¿no? O sea, una unidad de flujo puede llegar al nodo, ¿no? Esa sería la etiqueta del nodo, la nueva etiqueta, ¿no? Del nodo 2. Y ahora etiqueto el nodo 1, ¿no? Ya, la etiqueta sería, esto va a ser una etiqueta negativa, lo pone con rojo acá. Ya. A ver. Ya, el flujo proviene del nodo 2 en sentido contrario. Etiqueta negativa, 2 menos, ¿no? 2 menos, coma, y la segunda componente es el menor, presten atención, el menor, ¿no? Entre el flujo real que está pasando de 1 a 2 y el flujo que llega al nodo 2, ¿no? Que es 1, ¿no? O sea, ¿cuánto es el flujo real que pasa de 1 a 2? Es 1. ¿Y cuánto es el flujo que llega al nodo 2? También es 1, ¿no? Va a ser el menor de los dos, ¿no? En este caso, los dos son iguales. 1 sería, ¿no? Esa sería la segunda componente, ¿no? 1. Esta sería entonces la etiqueta negativa, ¿no? Del nodo 1, ¿no? Le pongo etiqueta negativa para cuando asigno el flujo en ese arco no se va a sumar, sino se va a restar. Y ahora ya etiqueto el nodo destino, ¿no? La etiqueta sería, a ver, el flujo al nodo T proviene del nodo 1 y es positivo. Ya, la segunda componente sería, pues, al nodo 1, ¿cuánto flujo llega? 1. ¿Y cuál es la capacidad del arco? La capacidad del arco es 1T es 3, ¿no? Entonces, tranquilamente pasa esta unidad de flujo, ¿no? Llega al nodo T, ¿no? Entonces ya tengo la etiqueta del nodo T, ¿no? En la tercera iteración, ¿no? Eso quiere decir que en esta iteración voy a sumar una unidad de flujo a todo el camino que acabo de etiquetar, ¿no? Entonces, acá en el arco 1T le asigno una unidad de flujo. Una unidad de flujo. Y para después, la capacidad no saturada sería 3 menos 1, 2, ¿no? 2. Y acá 2, ¿no? Y acá, en el arco 1, 2, también voy a asignar flujo. Este flujo de acá, acá no le voy a sumar flujo, sino le voy a restar porque se trata de un flujo ficticio. Entonces aquí, y no le sumo, y no sería... Aquí sería 1 menos 1 igual a 0, ¿no? Este arco que estaba saturado ahora queda libre, otra vez, ¿no? El flujo que está pasando por este arco sería 0, entonces, ¿no? Y la capacidad no saturada ahora sería 0 menos 1 menos 0 sería 1 acá, ¿no? Este arco se anula el flujo que pasaba por este arco, ¿no? Y esto ahora ya no es, sería 1 acá, ¿no? 1, ¿no? ¿No?
Entonces, aquí, esto. Y así, ¿no? Profesor, ¿ahí cuál está restando? Acá, estoy restando 1 menos 0. Mire, la capacidad del arco, este arco tiene capacidad 1, ¿no? ¿Cuánto flujo está pasando? 0. 0 está pasando, ¿no? Entonces la capacidad no saturada sería su capacidad total menos lo que está pasando. O sea, 1 menos 0, 1 pues. ¿No? Este 1 de acá, ¿no? Entonces, por eso digo que este arco, después de estar saturado, ¿no? De la primera iteración, resultó ser saturado. Ahora, en esta tercera iteración, está recobrando su capacidad que tenía, ¿no? De 1 unidad, capacidad de este arco, ¿no? Ya, entonces ya esa unidad se lo resté acá al arco, quedamos en 0 y se lo tengo que sumar acá a este arco, ¿no? Al arco S2, sería, su capacidad sería 1 más 1, sería 2 acá, ¿no? 2, y sería acá, ¿no? Y esto ya no es 2, ¿no? Ya no- acá también ya no va a ser 1. Ya, y la capacidad no saturada de este arco sería, pues, 2 menos 2, 0, ¿no? Acá. 0, ¿no? 0 acá, ¿no? O sea, finalmente este arco se satura, ¿no? Al cabo de la tercera iteración, este arco se satura, ¿no? Ya. ¿Está claro? Bueno, y ahí entonces hemos terminado la tercera iteración. Ya sería el flujo 3 igual a 1 unidad, ¿no? ¿No? 1 unidad. Ya, entonces ahora para continuar, ¿no? Sabemos que el flujo máximo en este problema es 3 unidades de flujo. Ya alcanzamos los 3, ¿no? Exploremos a ver, ¿habrá más caminos? Ya no hay, ¿no? Porque los 2 arcos que salen del nodo fuente ya están saturados, ¿no? Imposible, ¿no? Que se pueda aumentar el flujo, ¿no? Y finalmente, este problema, llegamos al mismo resultado que hubiésemos obtenido si es que usando el algoritmo de Ford y Fulkerson hubiésemos lo resuelto en 2 iteraciones. Yo hubiese usado este camino, ¿no? S1. Entonces, ¿cuánto de flujo enviaba en esta primera iteración? 1 unidad nomás, ¿no? Porque el arco S1 flujo por todo el camino, ¿no? Esa es la menor capacidad. 1 unidad, ¿no? Se saturaba este arco. Y en una segunda iteración, por ¿cuánto? 2 unidades, ¿no? Y así, en dos iteraciones, tenía flujo más, ¿no? 2, ¿no? Y finalmente la suma va a ser 3, ¿no? Porque ya no se puede hacer más. Mire, yo caprichosamente, en este desarrollo del algoritmo de Ford y Fulkerson, caprichosamente yo elegí, ¿no? El camino S1, 2, T. Y por esa elección de ese camino, he tenido que realizar 3 iteraciones y también se me presentó la oportunidad de hacer pasar flujo ficticio, ¿no? En el primer caso,
no se requerían 3 iteraciones, 2 iteraciones, ¿no? Y no había necesidad, ¿no? de hacer pasar flujo ficticio. Ya en redes grandes, dependiendo del camino que ustedes elijan, se le puede presentar la posibilidad o no, ¿no? De hacer pasar flujo ficticio. Pero siempre llegan a la misma solución, ¿no? ¿Está claro? Este, este ejemplo pequeño, ¿no? Me ha permitido ilustrar, ¿no? El caso del flujo del algoritmo de Ford y Fulkerson, ¿no? Que sea cual sean los caminos elegidos para etiquetar, ¿no? Siempre va a llegar a la misma solución. Y lo que sucede en un caso o en otro caso es que hay una iteración más, una iteración menos, posibilidad de hacer pasar flujo ficticio o no, ¿no? Eso es lo que ocurre, ¿eh? Ya. ¿Está claro? ¿Ninguna consulta? Bueno. Ya, entonces vamos a... Profesor, disculpe una voy pregunta. a... Sí. La pregunta que tenía era si por ahí tendría un ejemplo de esos algoritmos, pero en algún lenguaje de programación. Ah, no. No, no. O sea, que usted quiere el código, ¿no? Del algoritmo. Claro. El código fue no. No lo tengo. Es el código en algún lenguaje de programación. Sí, profesor, y una última duda respecto a las prácticas, porque bueno, la preentrada se había dado el día jueves. ¿Las prácticas se van a dar el día jueves también o solo fue por esa vez nada más? En el caso de ustedes, la práctica va a ser los días martes. O sea, el horario del curso está así, ¿no? Práctica martes y teoría jueves. Así está el horario del curso. La otra semana sería la práctica, profe. Sí, pues, la otra semana, pues. La Viene primera hasta este práctica. tema, ¿no? Hasta este tema viene. No, ahorita vamos a hacer un tema más. Hasta ahí Ah, llega. ya. Ok. Mm, sí. A ver, ahorita voy a pasar lista, ¿eh? Mm. A ver, atención a la lista, por favor. Amado Arayanos. Presente, profesor. Gracias.
Blanco Caroajulca. Presente, profesor. Ya. Bocanegra Blas. Presente, profesor. Gracias. Buitrón Mota. Buitrón Mota. Cáceres Sánchez. Presente, profesor. Gracias. Cayata Huanco. Presente, profesor. Gracias. Cárdenas Zacaco. Cárdenas Zacaco. Claros Ramírez. Claros Presente, Ramírez. profe. Presente, profe. Gracias. Presente, claros. Gracias. Contreras Chalco. Presente, profesor. Gracias. Enciso Valle. Presente, profesor. Gracias. Gaso Vargas. Gaso Vargas. Guamañaupa Díaz. Presente, profesor. Gracias. Wilca Osco. Presente, profesor. Gracias. Lino Sota. Presente, profesor. Gracias. Lucero Ramos. Presente. Gracias. Manzanares Lozano. Presente, profesor. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Martínez Cuellar. Presente, profesor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Mata Mendoza. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Altamirano. Presente, profesor. Gracias. Mendoza Pérez. Presente, profesor. Gracias. Merino Serna. Presente, profesor. Gracias. Morales Zapata. Presente, profesor. Gracias. Pari Díaz. Presente, profesor. Gracias. Paucari Fernández. Presente, profesor. Gracias. Pinedo Andagua. Presente, profesor. Gracias. Pinto López. Presente, profesor. Gracias. Porras Pino. Presente, profesor. Gracias. Pozo Chinguel. Presente, profesor. Gracias. Preciado Magallanes. Presente, profesor. Gracias. Quispe Fernández. Presente, profesor. Gracias. Rivera Blas. Presente, profesor. Gracias. Rodas Quispe. Presente, profesor. Gracias. Rosado Sotomayor. Presente, profesor. Gracias. Silva Espinosa. Silva Espinosa. Sotelo Mauri. Presente, profesor. Gracias. Soto Angulo. Presente, profesor. Gracias. Tito Cárdenas. Presente, profesor. Gracias. Velarde Quintana. Presente, profesor. Gracias. A ver. A ver, hay 4 alumnos que no han contestado. Voy a pasar nuevamente. Buitrón Mota. Cárdenas, Zacaco. Gaso Vargas. Y Silva Espinosa. Ya, entonces vamos a entrar a ver el último problema de esta primera parte del curso, que es el problema de flujo máximo a costo mínimo. El flujo máximo a costo mínimo, ¿no?
nosotros acabamos de ver el problema de flujo máximo y les he dicho que el problema de flujo máximo puede tener varias soluciones óptimas, ¿no? Este ejemplito que acabo de ver, esta red de 4 nodos, ¿no?, donde el flujo máximo era 3, con el corte, tener de mínimo corte máximo flujo, había 2 soluciones que tenían la misma capacidad de corte, 3 unidades, ¿no? Quiere decir que ese problema tiene 2 soluciones óptimas, ¿no? Así puede ocurrir con los problemas de flujo máximo, ¿no? Pueden tener varias soluciones óptimas, ¿no? Es decir, diferentes caminos por donde se debe enviar el flujo y que se logra tener el flujo máximo, ¿no? O sea, el flujo máximo óptimo en cantidad es único, ¿no? Pero los caminos pueden ser diferentes, ¿no? A eso se refiere, esa es la interpretación, ¿no?, de un problema de flujo máximo con varias soluciones óptimas, ¿no? Ahora, ¿qué pasa si nosotros agregamos un dato más, ¿no?, a cada arco de la red, ¿no?, que sería el costo, ¿no?, el costo unitario de transporte en el arco, ¿no? Entonces, eso es lo que se hace con el problema de flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Habiendo varias posibles soluciones óptimas, y si nosotros le asignamos costo a cada arco, al menos uno de ellos va a ser el flujo máximo, pero con el costo mínimo. Entonces, ese es el problema del flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Podríamos decir, pues, que el problema del flujo máximo es una combinación, ¿no?, de 2 problemas, ¿no? El problema de flujo máximo, que acabamos de ver, y problema de costo mínimo, ¿no?, que es el caso del algoritmo de Dijkstra, ¿no? Se usa el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Entonces, un problema de flujo máximo puede tener soluciones óptimas alternativas, ¿no? Cuando se incluyen costos en la red, al menos una solución tiene el costo mínimo. El modelo de programación lineal del problema de flujo máximo se representa así, ¿no? Es la función objetivo, bueno, aquí las variables son X y J, ¿no?, variables de X y J viene a ser la variable, la cantidad de flujo que va del nodo I al nodo J, y la función objetivo, en este caso, es de minimización, ¿no? Como cada arco tiene un costo asociado a lo que cuesta enviar una unidad de flujo en el arco, entonces la función objetivo minimiza el costo o sea que es igual al producto del costo unitario por la cantidad de flujo que pasa en el arco. Y las restricciones son las mismas del problema de flujo máximo, ¿no? Es decir, la diferencia de flujo de I a J menos el flujo de JK es igual a menos B, si es que el nodo es el nodo fuente, ¿no? Esa diferencia de flujo es igual a 0, si el nodo J es diferente del nodo fuente y también diferente del nodo destino. Y esto es igual a B, ¿no?, el flujo de I a J menos el flujo de J al nodo K, es igual a V, si el nodo J es igual al nodo destino, ¿no? Y finalmente, también forma parte de las restricciones el hecho de que el flujo en el arco IJ tiene que ser menor o igual a la capacidad del arco, ¿no? UIJ, ¿no? A su vez, el flujo es mayor o igual a la capacidad mínima del arco, LIJ, ¿no? Y esto a su vez es mayor o igual a 0, ¿no? Entonces, ese es el modelo de programación lineal del problema de flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Algoritmo de Bosacker y Gowen. Nosotros vamos a usar este algoritmo para resolver el problema de flujo máximo a costo mínimo. El problema de flujo máximo se resolvió ya sea con el teorema de mínimo corte máximo flujo o el algoritmo de Ford y Fulkerson. El algoritmo de Bosacker y Gowen es el que vamos a usar para el problema de flujo máximo a costo mínimo.
¿Cómo trabaja este algoritmo? Bueno, es un algoritmo que se realiza en varias iteraciones también, ¿no? Ya, en el paso 1, el flujo en el arco es igual a 0, ¿no? O sea, cuando recién empezamos a resolver el problema, es lógico que el flujo en toda la red sea 0, ¿no? Ya, el paso 2 es construir nuevos costos. Estos nuevos costos en cada arco se construyen de la siguiente manera, ¿no? El nuevo costo, que está diferenciado del costo original, el C con un sombrero, ¿no? El nuevo costo en el arco IJ es igual al costo original, CIJ, si es que el flujo en el arco es 0. O sea, no hay flujo en el arco. En ese caso, el nuevo costo es igual al costo original, ¿no? Ahora, cuando el arco ya está saturado, entonces, para bloquear el paso de más flujo en ese arco, el nuevo costo va a ser igual a infinito. El nuevo costo en el arco IJ es igual a infinito cuando el flujo en el arco IJ es igual a la capacidad del arco IJ, es decir, ese arco está saturado, ¿no? Y finalmente, acá también hay paso en flujo de en sentido contrario, lo que se conoce con el nombre de flujo ficticio, ¿no? El nuevo flujo de J a I, ¿no? Es igual al negativo del costo de I a J. Si es que en el arco existe un flujo real, es decir, X y J es mayor que 0, entonces en ese caso es posible hacer pasar flujo en sentido contrario, ¿no? Entonces, si hacemos pasar flujo en sentido contrario, vamos a reducir el flujo real que está pasando en ese arco. El flujo en el sentido normal del arco iría del nodo I al nodo J, ¿no? Y si hay un flujo real que pasa de I a J, nosotros hacemos pasar el flujo de J a I. Entonces, ese sería un flujo que se va a restar, ¿no? Va a reducir el flujo real que pasa de I a J, ¿no? Entonces, el costo en ese arco donde es posible pasar flujo en sentido contrario es igual al negativo de I a J, ¿no? El costo de J a I es el negativo del costo de I a J. Así como se resta el flujo, también tenemos que restar el costo. Bueno, ese es el paso 2 del algoritmo. El paso... Profe, una preguntita. Sí. En el caso del flujo ficticio, en el problema anterior que hizo, ¿eso era para saturar un camino que todavía tenía posibilidad de flujo, ¿no? ¿O puede Sí, ser en sí. cualquier caso? Claro. Nosotros tenemos que saturar todos los caminos. Cuando hemos saturado todos los caminos, entonces ya la sumatoria de los flujos de todas las iteraciones es el flujo máximo, ¿no? Y precisamente el hacer pasar flujo ficticio en un arco en sentido contrario me permitió saturar ese camino, pues, que era el único que quedaba, ¿no? Y tenía capacidad 3 todavía, que era grande la capacidad comparado con el Claro. resto, ¿no? Ah, Sí, ya, sí. pues. Ok, gracias. Continuamos con el algoritmo de Usaker-Woogen, ¿no? O sea, una vez que nosotros hemos construido los nuevos costos, el paso 3 consiste en hallar la ruta más corta o de menor costo, más económica, del nodo fuente al nodo destino. Entonces, con esos nuevos costos que acabamos de definir en todos los arcos, buscamos cuál es el camino de menor costo de la fuente al destino, utilizando, dice, cualquier algoritmo disponible, ¿no? Aquí nosotros podemos usar el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Para determinar de todos los caminos que tenemos cuál es el de menor costo, ¿no? También lo podemos enumerar todos los caminos también, ¿no? Y así determinar el costo de cada camino y de ellos elegir el menor, pues, ¿no? Ya eso queda a disposición de usted, ¿no? Ya, el cuarto paso es, una vez que se ha determinado el camino de menor costo, por ese camino se envía el máximo flujo, ¿no? O sea, saben ustedes que el máximo flujo es una cantidad de flujo con el cual se satura, ¿no? El arco de menor capacidad que conforma ese camino, ¿no? Entonces, esa cantidad de flujo
lo enviamos por este camino. Y por lo tanto, al menos un arco se va a saturar con el envío de ese flujo, ¿no? Al menos un arco de la red, ¿no? Y el paso 5 es ya asignar ese flujo, ¿no? A la red, el máximo flujo que se pueda a la red por ese camino, ¿no? Y si con ese flujo que acabamos de asignar todos los caminos están saturados, entonces se ha alcanzado pues la solución óptima, ¿no? Pero si todavía quedan caminos que se pueden explorar, donde se pueden enviar flujos, entonces hay que volver al paso 2, ¿no? ¿Qué se hace en el paso 2? Se construyen los nuevos costos, ¿no? Porque nosotros volvemos al paso 2 luego de haber asignado flujo. En esta iteración, con esa asignación de flujo, puede haber pasado que algún arco se ha saturado, por lo tanto le ponemos a ese arco costo infinito, pues, ¿no? Puede haber pasado que a un arco se le ha enviado flujo, pero no se ha saturado, ¿no? Entonces, y si vemos la posibilidad de hacer pasar flujo en sentido contrario, a ese arco hay que ponerle un nuevo costo negativo, ¿no? Entonces, todo eso se hace luego de haberse asignado el flujo, ¿no? Entonces, si luego de haber asignado el flujo, todos los caminos están saturados, entonces es la solución óptima. Y si quedan dos caminos todavía, hay que volver al paso 2, ¿no? Y repetir, asignar nuevos costos, hallar el camino de menor costo, hallado el camino de menor costo, por ese camino enviar el máximo flujo, ¿no? Y luego ver si todos los caminos están saturados, ¿no? Así hasta que todos los caminos estén saturados, entonces se ha encontrado la solución óptima, ¿no? Ya. Tenemos acá un ejemplo. En la red que se muestra, los números en los arcos representan respectivamente la capacidad máxima, la capacidad mínima primero, luego la capacidad máxima, y el tercer dato en el arco es el costo unitario. Se pide determinar el flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Bueno, el nodo fuente, acá pues es el nodo S, ¿no? Este también es una red de transporte, ¿no? O sea, la red de transporte se utiliza tanto en el problema de flujo máximo como en el problema de flujo máximo a costo mínimo, ¿no? En ambos tipos de problemas se emplea la red de transporte, ¿no? En los otros problemas no se emplea red de transporte. O sea, por el nodo fuente entra el flujo a la red, ¿no? Hemos dicho que es igual a menos B, ¿no? Bueno, entra por acá a la red, o por acá, o si no, por acá. Está entrando flujo a la red, ¿no? Y ese valor que entra, hemos dicho que es igual a menos B, ¿no? Y el nodo destino es el nodo, todo flujo que llega al nodo T es el flujo que pasa a través de la red, ¿no? Este es igual a B, ¿no? Es igual a B, ¿no? Ya. Entonces, esa es la red de transporte que se usa para modelar este tipo de problema, ¿no? El problema de flujo máximo a costo mínimo, pues hay tres datos siempre en todos los arcos, ¿no? El primero es la capacidad mínima, segundo la capacidad máxima y tercero es el costo unitario, ¿no? Ya, entonces, aplicando el teorema de mínimo corte máximo flujo, el primer paso es pues que el flujo en todos los arcos es cero acá, ¿no? O sea, todos los arcos están a toda su capacidad, ¿no? Libres. Entonces, el paso 2 sería construir nuevos costos, ¿no? Como el flujo en todos los arcos es cero, el nuevo costo es igual al costo original. Quiere decir que van a trabajar con los costos que se muestran acá, ¿no? Por ejemplo, en el arco S3 el costo es 1, ¿no? En el arco S1 el costo es 1, ¿no? En el arco 1-2 el costo es 2, ¿no? En el arco 1-4 el costo es 2. En el arco 4T el costo es 2, ¿no? El tercer dato es el costo, ¿no? Entonces, aquí pasaríamos al paso 2, ¿no? Construir los nuevos costos. Tenemos que los costos
son los mismos que aparecen acá, los costos originales, ¿no? Entonces vamos a hallar un camino. Con esos costos, el camino de menor costo de la fuente al destino, ¿no? Decía que nosotros podemos enumerar los caminos, ¿no? A ver, ¿cuántos caminos hay acá? Entre la fuente y el destino, ¿cuántos caminos hay, no? Pues este sería un camino S3, 2T, ¿no? Un camino, ¿no? El otro camino sería S1, 2T, ¿no? Este es un segundo camino, ¿no? El otro sería S1, 4T, ¿no? El primer camino tiene su costo, ¿no? A ver, si el primer camino es S3, 2T, el costo sería la suma, ¿no? De los costos en cada arco que conforma el camino, ¿no? Sería 1 más 2, 3 más 1, 4, ¿no? El primer camino tiene un costo 4, ¿no? El segundo camino, S1, 2T, su costo también, 1 más 2, 3 más 1, 4, también el mismo costo 4, ¿no? Y el tercer camino, S1, 4T, el costo sería 1 más 2, 3 más 2, 5. O sea, el tercer camino tiene costo 5, ¿no? Y los otros dos primeros caminos tienen costo 4, ¿no? Entonces, el camino de menor costo es 4, ¿no? Y hay dos caminos que tienen el mismo menor costo, ¿no? Entonces, nosotros acá podemos, ya, acá está explicada la primera iteración, ¿no? El nuevo costo en los arcos es igual al costo original porque no hay flujo en todos los arcos, ¿no? Acá están identificados los tres caminos. El camino S3, 2T, ¿no? Costo 4. El otro camino S1, 2T, costo 4 también, ¿no? Y el tercer camino S1, 4T, costo 5, ¿no? Pues de ellos, ¿cuál camino es el menor costo? Cualquiera de estos, ¿no? El S3, 2T o el S1, 2T, cualquiera de ellos, ¿no? A ver, se elige el camino. Yo puedo elegir cualquiera de los dos caminos porque ambos tienen el mismo menor costo. Elijo el camino S1, 2T, ¿no? Estoy eligiendo el camino S1, 2T, sería este camino, ¿no? S1, 2T, ¿no? Estoy eligiendo ese camino. Entonces, por ese camino, yo envío el máximo flujo, ¿no? A ver, capacidad máxima del arco S1, una unidad, ¿no? Capacidad máxima del arco 1, 2, también una unidad, ¿no? Y capacidad máxima del arco 1, 2, 2T. Perdón,
Ya continuamos, ¿no? Entonces acá se elige el camino S12T, ¿no? Y se envía, pues, lo máximo que se puede enviar por el camino, ¿no? Los tres arcos tienen la misma capacidad máxima, que es una unidad, ¿no? Por lo tanto, una unidad de flujo se va. Y el costo del camino es 4, ¿no? Entonces, con esto, la red quedaría así, ¿no? Acá se está asignando esa unidad de flujo. Acá está una unidad, ¿no? En cada arco, una unidad. Y con en ese flujo en cada arco, se están saturando los arcos, ¿no? Porque su capacidad máxima es 1. ¿No? O sea, los tres arcos se saturan, ¿no? ¿Ya? Entonces, para la segunda iteración, tenemos que considerar, ¿no? Los arcos que se han saturado, ya le ponemos costo infinito. Pues, ¿no? O sea, el nuevo costo de SA1, que es un arco saturado, ya no sería 1, pues, sino sería infinito, ¿no? Que está poniendo acá, ¿no? El costo de 1 a 2 también infinito, ¿no? El costo de 2 a t infinito. Y para posible flujo en sentido contrario, vemos que el flujo podría ir, ¿no? De 2 a 1. Entonces, le construimos el nuevo costo de 2 a 1, ¿no? En sentido contrario al arco. Ese es el negativo del costo de 1 a 2. Eso es lo que está poniendo acá, ¿no? O sea, esos son los nuevos costos que que se construyen para esta segunda iteración. O sea, en base a esos nuevos costos, ahora se ve cuál es el camino de menor costo, ¿no? Entonces, el camino de menor costo es el camino S, S3214T, ¿no? S3214T, ¿no? Ese es el camino de menor costo. Sumemos los costos, que sale 5, ¿no? Sería acá 1 más 2, 3, y acá habría que restarle, ¿no? 3 menos 2, 1, más 2, 3, más 2, 5, ¿verdad? ¿Ya? Ese sería el costo de ese camino, 5, ¿no? Entonces, como ese es el camino de menor costo, enviamos el flujo máximo por ese camino, pues, ¿no? Entonces sería acá, sería, a ver, la capacidad de ese camino, a ver, el arco S3 tiene capacidad 1, el arco 3, 2 tiene capacidad 1 también, y en el arco 2, 1, que va en sentido contrario, tenemos que considerar como capacidad el flujo real que está pasando por ese arco, ¿no? Que es 1, ¿no? Porque de ahí lo vamos a restar, ¿ya? O sea, aquí también tiene capacidad 1, podemos restar hasta 1 también. Y el arco 1, 4, capacidad 2, ¿no? El arco 4T, capacidad 2, ¿no? Entonces, el arco de menor capacidad tiene capacidad 1. Entonces, una unidad de flujo vamos a sumar. Una unidad, ¿no? Y el costo del camino es 5, ¿no? Entonces aquí, en esta siguiente diapositiva vamos a asignar ese flujo, ¿no? Una unidad de flujo de 1, este arco. ¿Ya? En el arco 3, 2, también 1. Y en el arco 2, 1, restamos el flujo. 1 menos 1, 0. Aquí se anula el flujo. ¿Eh? Se anula. Y en el arco 1, 4, capacidad, una unidad de flujo se le asigna. Y en el arco 4T se le asigna también una unidad de flujo, ¿no? Con esta asignación de una unidad de flujo en este camino, ¿se satura qué arco? El arco S3 y el arco 3, 2, ¿no? Esos dos arcos se
Se satura, y el arco que se desatura sería 1, 2, ¿no? El flujo se anula ahí, ¿no? 1, 2, ¿no? Ya, entonces, y ya no hay una tercera iteración porque el flujo máximo, perdón, todos los caminos que hay de la fuente al destino ya están saturados, ¿no? El flujo es completo entonces, ¿no? Porque están saturados los arcos S1 y S3, ¿no? Ya no hay camino pues, al destino, ¿no? Entonces, el flujo máximo en la suma sería 2 unidades de flujo, y el costo mínimo en la suma de los costos parciales también sería pues, 4 más 5, 9, ¿no? ¿No? Ya, esa es entonces la solución del problema del flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Mire, acá ocurre algo parecido al ejemplo del problema de flujo máximo. Miren, esta red que es la que presenta el modelo de problema, ¿no? Yo usé como camino, como inicio, dado que los caminos, ¿no? S3, 2T tenía el costo menor que era 4, ¿no? Y el camino S1, 2T, su menor costo también era 4, ¿no? Cualquiera de ellos podía elegir. ¿Qué hice yo? Elegí este camino, ¿no? Y la elección de este camino dio lugar a que en una segunda iteración yo tenga que hacer pasar flujo en sentido contrario de aquí para acá, ¿no? Pero si yo hubiese elegido como en la primera iteración este camino, que también tenía el costo de 4, S3, 2, 1, no se me hubiese presentado la oportunidad de hacer pasar flujo ficticio, ¿no? Porque por este camino, ¿cuánto podía enviar yo? Una unidad de flujo, ¿no? 1. Porque el arco de menor capacidad acá es 1, 1. Todos los 3 arcos tienen capacidad 1. Con esto enviaba una unidad de flujo y se saturaban este arco y este arco, ¿no? Y para una segunda iteración me quedaba este camino, pues. S, 1, 4, T. El único camino que me da, ¿no? ¿Cuánto de flujo podía enviar en esta segunda iteración? También 1, ¿no? Porque esta capacidad máxima 1, acá 2, 2. 1 nomás, ¿no? Con esa unidad de flujo que envía se saturaba este arco, ¿no? O sea, una unidad en la segunda iteración, ¿no? Y ahí terminaría el problema porque ya no quedan más caminos que puedan llevar flujo de la fuente de destino, ¿no? O sea, acá ocurre algo parecido con el algoritmo de Fourier y Fourier, ¿no? Que sea cual sean los caminos elegidos, se va a llegar a la misma solución. En un caso se puede presentar la posibilidad de hacer pasar el flujo ficticio para aumentar el flujo a la red, ¿no? Y en otro caso no, ¿no? Sí, esto queda claro así, entonces, ¿no? Ya. Ya, entonces con esto hemos terminado el problema de flujo máximo a costo mínimo, ¿no? Ahora Fue una pasaría pregunta. Sí. Respecto de invertir el sentido, ahí veo que solamente invierte un camino, ¿no? Pero ¿se puede invertir dos aristas? ¿O siempre tiene que ser solamente uno? Normalmente sale uno nomás, ¿ah? Uno nomás, ¿ah? Sí. Ok. Ya, vamos a pasar a la solución de problemas. A ver. Profe, Sí, dígame. una consulta. En el problema anterior, ¿tenemos que priorizar el flujo máximo o el costo mínimo? O presenta los tres resultados. Las tres. No, los dos resultados se presentan, se trabajan juntos, ¿no? Las dos. Sí, los dos. El algoritmo es tal que en un paso usted identifica el camino de menor costo, ¿no? En un paso, ¿no? Y en el siguiente paso,
por ese camino de menor costo envía el máximo flujo. Y así, ¿no? En cada iteración, eso le garantiza que al cabo del algoritmo tenga las dos cosas, ¿no? El flujo máximo con su costo mínimo. ¿Ya? Ya, bro. Ya. A ver. Ya. Bueno, aquí tenemos, ¿pueden ver la diapositiva o no se ve todavía? Depende, no se ve, ¿no? Ya, se puede ver, ¿no? La diapositiva, el problema que tengo. Dice, en la red se indica el kilometraje que conecta 9 pozos de gas natural mar adentro con un punto de entrega cerca de la orilla. Debido a que la ubicación del pozo 1 es la más cercana, la más cerca de la playa, está equipado con suficiente capacidad de bombeo y almacenamiento para bombear la producción de los 8 pozos restantes al punto de entrega. Bueno, se presenta la red y se pide determinar la red mínima de ductos que comuniquen los pozos con el punto de entrega. ¿Ya? Nosotros vamos a resolver problemas de flujo de árbol mínimo de máximo alcance, o también conocido como árbol de expansión mínima, y problema de ruta más corta, ¿no? Bueno, ya hemos visto que cada problema tiene su propio algoritmo, ¿no? Para su solución, ¿no? O sea, un problema de árbol de expansión mínima no lo podemos resolver con el algoritmo que resuelve el problema de ruta más corta, ¿no? Igual, un problema de ruta más corta no lo podemos resolver con el algoritmo que resuelve el árbol de expansión mínima. Cada algoritmo tiene su propio uso, ¿no? Para el algoritmo, para problemas de árbol de expansión mínima se usa el algoritmo de Pring, ¿no? Que hemos estudiado, ¿no? Y para el problema de ruta más corta se usa el algoritmo de Dijkstra, ¿no? Entonces aquí lo básico es entender el problema, ¿no? ¿De qué problema se trata, no? Una vez identificado el problema de qué se trata, entonces ya usamos el algoritmo correcto, ¿no? ¿Este problema de qué se trata? Este problema 1. En la última línea del enunciado dice, determina la red mínima de ductos que comuniquen los pozos con el punto de entrega. O sea, la red muestra todas las posibles conexiones que hay entre los diferentes pozos, ¿no? Todas las aristas son conexiones que pueden haber entre dos pozos, ¿no? Entonces, lo que se busca es conectar a todos los pozos con una longitud total mínima de ductos, ¿no? Ese es un problema de árbol de expansión mínimo, ¿no? Entonces, aquí vamos a
Voy a resolver el problema. Tengo que aplicar el algoritmo de Pring, ¿no? El algoritmo de Pring se desarrolla en este cuadro. De acá. Iteración, ¿no? Iteración, acá sería a ver cómo es esto. La segunda. Sería conjunto de nodos conectados. A ver, lo otro es longitud de la lista. Conjunto. Ya. Longitud de la lista. Y el par de nodos conectados. Ya. Aquí, mire, el punto de entrega no se toma en cuenta porque no es nodo, ¿ya? Está en un nodo cuadrado, no está numerado, por lo tanto no es nodo, ¿no? O sea, lo que se busca es conectar los 9 nodos que representan 9 pozos con una longitud total mínima de arista, ¿no? Entonces, aquí vamos a... Acá. Ya. En la primera iteración, en la primera iteración, ¿no? El algoritmo de Pring comienza con cualquier nodo, ¿no? No hay preferencia por ningún nodo, ¿no? Lo importante es que al terminar el algoritmo todos los nodos estén conectados, ¿no? Por lo tanto, yo puedo empezar por cualquier nodo, ¿no? Es decir, no se indica origen acá, ¿no? Por decir, empiezo con el nodo 5, ¿eh? ¿no? El conjunto de nodos conectados, comienzo con el nodo 5, ¿no? Longitud de la lista, no hay nada, ¿no? Porque el árbol que voy ahí formando está formado solamente por el nodo raíz, ¿no? El par de nodos conectados tampoco, ¿no? Segunda iteración. Segunda iteración, a ver. El nodo 5. Si yo lo... Este es mi árbol hasta el momento, ¿no? El nodo 5 es mi árbol hasta el momento. ¿Ya? Entonces yo tengo que elegir acá el camino, perdón, para que el árbol vaya creciendo, elijo qué nodo se conecta al árbol con la longitud de arista más corta. A ver, ¿qué nodo sería? El 6. No, 6, correcto, ¿no? Porque la longitud de la arista que la conecta es 3, ¿no? Es la menor de todas, ¿no? Hay longitud 4, longitud 5, longitud 6. Entonces, sería el nodo 3, ¿no? Entonces aquí, esto crece. Ya, el conjunto de nodos conectados crece, ¿no? Sería 5, ahora es 3, ¿no? Perdón, 6. 6.
Ahora sí hay longitud de arista, ¿no? Sería acá, sería 3, ¿no? La arista. Y el par de nodos que está conectando son 5,6, ¿no? 5, 6. Vamos a la tercera iteración. Tercera iteración. A ver, resulta ahora que el árbol crece así, ¿no? Hasta el momento el árbol es esto, ¿no? Ese es el árbol hasta el momento, ¿no? Entonces, ahora busquemos algún nodo que se conecte con el árbol con la menor longitud de arista, ¿no? Mire que el árbol ya no solamente el nodo 5, sino el nodo 6 también. ¿Cuál sería? El nodo 1, profesor, es Sí, el distancia nodo 4. Claro. Entonces acá, esto crece el conjunto de nodos conectados. Tenemos el nodo 5, el nodo 6, ahora el nodo 1, ¿no? La longitud de la arista es 4 acá, ¿no? 4. Y el par de nodos sería 5,1, ¿no? 5,1. Vamos a la cuarta iteración. Ya, hasta el momento, el árbol es esto, ¿no? Ya sería el momento 0, ¿no? Ya. Ahora, ¿qué nodo se sumaría al conjunto de nodos conectados, ¿no? 2, 5. El nodo 2. Puede ser el nodo 2, O el 7. cuya arista es 5, o el nodo 7, cuya arista también es 5, ¿no? Cualquiera de los dos, ¿eh? Vamos a incorporar el nodo 2, ¿no? Estamos con los nodos 5, 6, 1, ahora 2, ¿no? La longitud de la arista es 5, ¿no? 5. Y el par de nodos sería 1, 2, ¿no? 1, 2, ¿no? Entonces, ya, ya. Voy a nuevamente acá. Tenemos esto. El 2 y el nodo 6. Ese es el momento, ¿no? Ya, ahora para la siguiente iteración, la quinta. Ya que ahora sí se sumaría el nodo 7, ¿no? Sí. Entonces acá crece el árbol. Tiene un nodo 5, 6, 1, 2, 7, ¿no? La longitud de la arista también es 5. Y el par de nodos que se conectan son 5,7, ¿no? 5,7, ¿no? Luego la sexta iteración. Entonces ahora esto sería creció el árbol. ¿Y ahora qué nodo se sumaría? El nodo 3 o el nodo 9. Correcto, el 3 o el 9, ¿no? Voy a sumar el nodo 3. Entonces sería acá.
Tenemos el punto 5, 6, 1, 2, 7, el 3. ¿eh? La longitud de la arista es 6 y el par de nodos que se está usando son 2 con 3, ¿no? 2, 3. ¿no? Séptima iteración. Ya, voy a... Acá sería 3 con 2, ¿no? Ya, ahora sería el nodo que seguiría. El nodo 9, ¿no? ¿Correcto? El nodo 9, ¿no? Sería acá. Cinco coma 6 más 1. 7, 3, 9. ¿no? La longitud de la arista también es 6. Y el par de nodos sería 5 con 9, ¿no? 5 con 9. Entonces el 5 con 9 acá, ¿no? 5 con 9. Y ahora seguiría el nodo 8, ¿no? Que está con una arista de longitud 5, ¿no? Hay que fijar qué nodos no están en el conjunto de nodos conectados, ¿no? El nodo 8 no está, el nodo 4 tampoco está, ¿no? Pero el nodo 8 se puede conectar con una longitud de arista 5, ¿no? El nodo 4, su longitud de arista menor de 7, ¿no? Entonces, tengo que ir por el nodo 8, ¿no? Entonces, aquí, en la octava iteración, y acá 5, 6, 1, 2, 7, 3, 9, 8. Y la longitud de la arista es 5. Y se está conectando 9 con 8. ¿no? 9, 8. Y la novena iteración. Ya, sí. No. Puede ser con 4 o puede ser regresar con el mismo 7. No, el 7 ya está, pues, en el... Con el 4. Sí, el nodo, Creo que el nodo 4. 6 con sí, el 4. nodo 4. ¿no? El nodo 4, el único que queda, ¿no? Ya con eso completamos todos los nodos conectados, ¿no? 3, 9, 8 y 4. La longitud de la arista es 7, ¿no? Y se está conectando 6 con 4, ¿no? 4. Ya, y esto ya quedaría así, pues, ¿no? 4. Ya con eso concluimos, porque ya con eso todos los nodos están conectados, ¿no? O sea, ese sería el árbol, ¿no? Que se ha formado con el algoritmo de Pring y conecta todos los nodos, ¿no? Miren que no se forma ciclo ahí, ¿eh? Tiene que ser así, ¿no? Porque si se forma ciclo, quiere decir que un nodo está conectado por dos lados, ¿no? ¿no? Por dos caminos, ¿no? Entonces, ahora, para saber la longitud total de aristas, simplemente sumamos acá esta columna, pues, ¿no? 7 más 10, 17, más 6, 23, 29, más 12, 41, ¿no? La suma, la longitud total de ductos, ¿no? Que se necesita para conectar, ¿no?
todos los pozos, es 49, ¿no? Que sería 49 kilómetros, creo, ¿no? De ductos, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Este problema, ¿no? ¿Está claro? Vamos a tener que borrar acá. Ya, pasamos al siguiente problema. Y el problema dice, la red representa el sistema de carretera entre las diferentes localidades de una isla, con distancias medidas en kilómetros. Se muestra la red, ¿no? Aquí es una red dirigida, ¿no? Los arcos están en un solo sentido, ¿no? ¿Ya? Y ya, redirigida y se pide hallar los caminos de menor longitud, ¿no? De la localidad 1 a las localidades restantes. ¿Qué problema es esto? ¿Es de ruta más corta o es de árbol mínimo de máximo alcance? Este es un problema de ruta más corta, ¿no? En los problemas de ruta más corta se tiene que indicar el origen, ¿no? Acá se está indicando el origen, pues. Es la localidad 1, ese es el origen, ¿no? A partir de ahí se pide hallar el camino más corto, dice, a las localidades restantes, ¿no? El problema de ruta más corta puede ser del origen a otro nodo en particular, o puede ser del origen a cada uno de los demás nodos, ¿no? ¿Ya? En este caso se pide el camino más corto de la localidad 1 a cada una de las localidades restantes. Eso es lo que se pide acá, ¿no? ¿Ya? Y como me dan el origen, yo tengo que empezar el algoritmo a partir de ahí. Igual voy a formar un árbol, pero ya sé cuál es el nodo raíz del árbol, ¿no? En el problema de árbol mínimo de máximo alcance, cualquier nodo podría ser la raíz del árbol, ¿no? Lo importante es que al final todos estén conectados. Acá yo en este problema empiezo a formar la solución con el tomando el nodo origen, ¿no? Que me dan como dato, ¿no? Aquí sería iteración. Acá sería el conjunto de nodos que van formando parte del árbol, lo voy a llamar S. J, el nodo que en cada iteración se suma al conjunto S, ¿no? Y como el origen es 1, acá voy a tener las distancias a cada uno de los demás nodos, ¿no? Sería el nodo 2, al nodo 3, ¿no? Al nodo 4, al nodo 5, al nodo 6 y al 7, ¿no? Ya, entonces ahí vamos a desarrollar la problema, ¿ya? Ya, entonces la primera iteración, el conjunto S, por supuesto, está formado por el origen, ¿no? Que es dato del problema, ¿no? 1. J, no hay J acá porque estamos en el nodo raíz del árbol. Y acá contabilizo o determino la distancia del nodo 1 a cada uno de los demás nodos, ¿no? Si hay algún arco que lo conecta, pongo como distancia la etiqueta de ese arco. Y si no hay arco directo,
del nodo 1 a un determinado nodo, pongo infinito, ¿no? De 1 a 2, ¿cuánto es? Acá es de 1 a 2 es 6, ¿no? 6, acá. De 1 a 3 es 11. De 1 a 4 es 3, ¿no? De 1 a 5, infinito, ¿no? No hay un arco que vaya directo de 1 a 5, ¿no? Infinito. De 1 a 6 es 14, ¿no? 14. De 1 a 7 es 18, ¿no? 18. Y ahí tenemos todas las distancias más cortas, ¿no? Del nodo 1 a cada uno de los demás nodos, ¿no? ¿Quién está a menor distancia? El nodo 4, ¿no? Está a una distancia de 3, ¿no? 3 kilómetros, ¿no? Entonces, en la segunda iteración, el conjunto S crece. Acá es 1 y el nodo 4, ¿no? 4. El nodo que se acaba de sumar al árbol es el nodo 4. O sea, J igual a 4, ¿no? Ya, ahora yo puedo tomar el nodo 4 como intermedio para tratar de reducir la distancia a cada uno de los nodos que no están en el conjunto S. Es decir, puedo tomar el nodo 4 para reducir la distancia a los nodos 2, 3, 5, 6 y 7, ¿no? A ver, al nodo 2. 5. ¿Puedo? Claro. Sí se puede, ¿no? Porque ya hay un camino. 1, 4, 2, ¿no? Es 5, ya no es 6. Entonces, actualizo esta distancia. Al nodo 3, ¿se puede? No, no, el nodo 4 no baja la distancia, no 3, ¿no? ¿O sí? No, no. Sigue estando en 11 esto. Al nodo 4, bueno, el nodo 4 es el que se acaba de sumar, ya su distancia, como es la más corta, ya no cambia, ¿no? Ya no cambia. Al nodo 5. Sí, es 3. Ya sería 6, ¿no? De 1 a 4, 3, y de 4 a 5, 3. Sería 6, ¿no? De infinito baja 6. De 1 a 6. No, ¿no? Sigue siendo 14, ¿no? De 1 a 7. Está en 18. Sigue siendo 18, ¿no? 18. Ya, entonces esas son las nuevas distancias al cabo de la segunda iteración, ¿no? ¿Quién está a menor distancia ahora? Es el nodo 2, ¿no? Es la menor distancia. 5, 11, 6, 14, 18, 2, ¿no? Entonces en la tercera iteración, el nodo 2 se va a incluir en el conjunto S, ¿no? Tenemos el nodo 1, 4, 2, ¿no? 1, 4, 2. Es el nodo 2, J igual a 2. Ya, como el nodo 2 ya es el que ha tenido la menor distancia, entonces ya no cambia en lo sucesivo. Al nodo 3, ¿no? A ver, el nodo 2, hasta el nodo 2 tenemos que la distancia es 5, ¿no? Y al nodo 3 hay un arco que va de 2 a 3, de longitud 4, o sea, 5 más 4, 9. O sea, se logra reducir la distancia al nodo 3, ¿no? Ya no es 11, sino es 9, ¿no? Gracias al nodo 2 que lo estamos tomando como intermedio, ¿no? El nodo 4 ya está en el conjunto S. Ahora sigue el nodo 5, estaba en 6, ¿no? Hasta el nodo 2 teníamos una distancia de 5, pero del nodo 2 no hay un arco que vaya a 5, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo 6 su distancia. A nodo 6, hasta el nodo 2 teníamos una distancia de 5, y de 2 a 6 hay un arco, no hay, ¿no? Sigue siendo 14 esto.
al nodo 7 no hay un arco que vaya de 2 a 7, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo 18, ¿no? Ya, eso es una nueva distancia al cabo de la tercera iteración. ¿A quién está a menor distancia? Es el nodo 5. Entonces, en esta cuarta iteración, el nodo 5 se va a incluir en el conjunto S, ¿no? 1, 4, 2 y 5. El conjunto S tenemos acá. J es igual a 5, ¿no? Porque el nodo 5 se acaba de incorporar al conjunto S. El nodo 2 ya está en el conjunto S. Esa es su menor distancia de 2, ¿no? El nodo 3, a ver. Hasta el nodo 5 tenemos un... Bueno, hasta el nodo 5 su distancia es 6, ¿no? Y de 5 a 3 hay un arco de distancia 2, ¿no? Sería 6 más 2, 8, que es menor que 9, pues, ¿no? Entonces se logra reducir la distancia al nodo 3, ¿no? De 9 a 8, ¿no? El nodo 4 ya está en el conjunto S. El nodo 5 también ya está en el conjunto S. Ese que se acaba de incorporar, ¿no? Al nodo 6 sigue siendo 14, ¿no? Porque del nodo 5 no hay un arco que vaya a 6, ¿no? 14. Y el nodo 7, al nodo 7, a ver, hasta el nodo 5, la distancia era 6, ¿no? Y del nodo 5 hay un arco que va a 7 de distancia 10, ¿no? Sería 6 más 10, 16, ¿no? Que es menor que 18. Por lo tanto, se logra reducir la distancia al nodo 7, ¿no? Ya, ahora para la quinta iteración. La quinta iteración, a ver, ¿quién está a menor distancia? Es el nodo 3, ¿no? Esto crece 1, 4, 2, 5, 3. 3, ¿no? 3. Entonces, J vale 3 ahora acá. 3. Ya, la nueva distancia sería acá, esto. Ya está. El nodo 3 se acaba de incorporar al conjunto S. El nodo 4 ya está. El nodo 5 ya está. Al nodo 6, a ver, hasta el nodo 3 la distancia es 8, ¿no? Y de 3 a 6 hay un arco de longitud 4, ¿no? O sea, 8 más 4, 12, ¿no? Es menor que 14. Por lo tanto, se baja la distancia del nodo 14, que ya es 12, ¿no? Y al nodo 7, del nodo 3 no hay un arco a 7, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo 16, ¿no? 16, ¿no? Ahora vamos a la sexta iteración. Sexta iteración. A ver, ¿quién está a menor distancia? El nodo 6, ¿no? El nodo 6 se suma ahora. Tenemos 1, 4, 2, 5, 3 y 6, ¿no? J vale 6 ahora. 6. Y el nodo 2 ya está. El nodo 3 también ya está. El nodo 4 ya está. El nodo 5 ya está. El nodo 6 se acaba de incorporar, ¿no? Y ahora el nodo... Ya. El nodo 6 ayuda a reducir la distancia al nodo 7. Hasta el nodo 6 la distancia es 12, ¿no? Y de 6 a 7 hay un arco de longitud 3, ¿no? 12 más 3, 15, que es menor que 16, ¿no? Es decir, 15 acá, ¿no? Y finalmente, el único nodo que queda es el nodo 7, ¿no? Y ya que en la séptima iteración, el nodo 7 ya se incorpora, en este orden, ¿no? 1, 4, 2, 5, 3, ¿no? 6 y 7, ¿no?
Simplemente 5, pues no, 7, ¿no? Y a todas las distancias quedan así, ¿no? O sea, las menores distancias son a los, no, 2, 3, 4 son lo que se indica acá en el cuadro, pues, en la tabla, ¿no? Ya, la distancia más corta de 1 a 2, ¿cuánto es? 5, ¿no? La distancia más corta de 1 a 3 es 8, de 1 a 4 es 3, de 1 a 5 es 6, de 1 a 6 es 12, de 1 a 7 es 15, ¿no? Y los caminos son estos, pues, ¿no? Vamos a ver acá. Los caminos son, ¿eh? De 1 a 4 es esto, ¿no? De 1 a 2 es 5. De 1 a 3, 5 más 3. Ya, de 1 tenemos de 1 a 5 es 6, ¿no? Sería de 1 a 3 es de acá, ¿no? 8, ¿vale? ¿No? De 1 a 6 es por acá, ¿no? Y de 1 a 7 va por acá, ¿no? Esa sería la respuesta, ¿no? Es el árbol, ¿no? Claro. Ya, bueno, continuamos el jueves, ¿ya? Con más problemas. Profesor, una Ya. consulta. ¿La primera práctica qué día es? Sería el otro martes, pues. ¿El otro martes martes. 28? Sí, pues. Ya la otra semana estamos en la cuarta semana de clase, ¿no? ¿Alguna otra consulta? Dijo, bueno, entonces voy a dar por finalizada la reunión, estamos en la hora, ¿ya? ¿No? Hasta luego, profesor. Y hasta luego con todos. Hasta luego, profesor. Gracias. Ya. Hasta luego con todos, jóvenes. Gracias por asistir. Hasta luego. Recording